Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Parece fácil hablar de amor a los enemigos, hasta que alguien nos critica, nos quita la fama, se queda con cosas nuestras, nos roba o nos trata agresivamente. Entonces sentimos algo que nos muerde por dentro y toda la ternura desaparece. Amar a los enemigos no es algo natural, sino algo superior, que solo es posible si dejamos que el Espíritu Santo cambie la vida. Hay testimonios muy bellos de personas que fueron capaces de pasar por alto las ofensas y seguir amando a pesar de todo. El modelo más perfecto es el de Jesús. Pero hoy recordaremos el ejemplo de Martin Luther King, ese gran defensor de los derechos de los negros en Estados Unidos. Cuando algunos amigos suyos querían defenderse utilizando la violencia, él les pedía que reaccionaran con amor y vencieran el mal con el bien. A sus enemigos, que finalmente lo asesinaron, les escribía estas palabras admirables: haz lo que quieras y seguiremos amándote. Métenos en la cárcel y aún te amaremos. Arroja bombas en nuestras casas y aún te amaremos. Aterroriza a nuestros hijos y todavía te amaremos. Envía en plena noche a tus bandoleros a nuestras comunidades para que nos apaleen y nos dejen medios muertos, y todavía te amaremos. Ese amor es una obra preciosa del Espíritu Santo que hace maravillas admirables. Por eso, no todo está perdido. Y porque no todo está perdido, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, porque no todo está perdido aún en esa eterna noche oscura del alma, tenemos una vez más el gusto de encontrarnos con todos ustedes de Radio Fe Latina para comenzar en este mes de noviembre un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Es muy interesante esto que leíamos a manera inicial de que no todo está perdido, aún en los dolores más insoportables, aún en las tormentas más furibundas, aún en las tinieblas que no dejan ver ni siquiera un resquicio de luz. No todo está perdido si es que el Espíritu Santo de Dios nos envuelve, nos acompaña con su ternura, nos permite ejercitar, porque el amor en definitiva es un ejercicio, como lo hiciera en este caso reflejado a través de Martin Luther King. Un gusto entonces comenzar juntos este anteúltimo mes de este tan complicado año 2023. Indudablemente hemos puesto este término de complicado, y desde que compartimos con todos ustedes este encuentro semanal a la luz de la palabra, todos los tiempos han sido complicados. Nos encontrábamos en plena pandemia, un tiempo hartamente complicado. Salíamos de la pandemia y una guerra nos azotaba, tiempo sumamente complicado, y lo que vino sucediendo a posteriori también nos hablan de un tiempo complicado, pero aquí que el Señor nos quiere en este tiempo complicado, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un rol, tenemos algo para jugar, por jugar, algo por quien jugar y jugarse en estos tiempos difíciles. Frente a estos tiempos difíciles que no se le esconden a nadie, el Señor es que viene a traer la luz que emana de su palabra
para poder darnos vida y vida en abundancia. Comenzábamos este mes de noviembre celebrando el primer día de este 11º mes del año a Todos los Santos. El número 2, el día 2 de noviembre, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Cerraremos en este noviembre también el tiempo litúrgico ordinario y le daremos paso a la esperanza que trae el Adviento. Cuántas cosas compartidas, cuántas cosas por compartir, cuánta vida por vivir en última instancia, en primera instancia. Y esta semana que transitaremos juntos, vamos a tener presente el lunes 6 de noviembre a San Leonardo de Noblac, el martes 7 de noviembre a María Madre y Medianera de la Gracia, el miércoles 8 de noviembre a Santa Isabel de la Trinidad, el jueves 9 de noviembre a la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, el viernes 10 de noviembre a San León Magno y el sábado 11 de noviembre a San Martín de Tours. Siempre es importante recrear a aquellos que nos precedieron en las celebraciones santas, en el camino de la santidad, para según nuestro estilo, nuestra forma, nuestros talentos y nuestros tiempos, también caminar nosotros por ese camino de la santidad al cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Promediamos cerca del final de este tiempo litúrgico del año, de este tiempo ordinario, antes de darle la bienvenida al Adviento, nos convoca el 31º domingo durante el año, 5 de noviembre de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 31º domingo durante el año, 5 de noviembre de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Y vamos a decir siempre lo mismo. Siempre es un gusto renovado encontrarnos con los oyentes, con esa audiencia que va creciendo. La palabra de Dios hace su fruto siempre, permanentemente. La semilla de la vida, la semilla de la vida sembrada por el sembrador, sembrada en nosotros. Él es el que se siembra en cada uno de nosotros. Él que es nuestra vida.
Él es camino, verdad y vida, decimos siempre, y vamos a ver en este Evangelio de este domingo, precisamente, una especie, lo hemos dicho tantas veces, lo hemos conversado, y es tema permanente a través de la conversación cristiana. Estos temas son el tema permanente, siempre porque giran en torno a algo que nos enseñó el único maestro que tenemos. Para la vida, el único maestro es el maestro de la vida. Y este maestro es maestro de la vida y él es la vida. Es maestro de vida y vida. Y viene a nosotros a proponernos este mensaje que nos lleva a la vida precisamente guiado por él. Y este mensaje que no basta solamente con hablarlo, Fabián, con conocerlo literariamente, como podríamos decir. Hay que vivirlo. Y viviéndolo estamos hablando de la vida, y estamos hablando de la vida verdadera, la vida en serio, la vida que permanece, la vida que nunca deja de ser. Y de esa vida hablamos. Y a esa vida nos conduce aquel que nos enseñó que es la vida. Israelita según la carne era nuestro Señor Jesucristo, como Hijo del Hombre, el que era Dios desde el principio, y en el principio, el que era Dios, el que estaba con Dios, el que hizo todas las cosas y nada de aquellas cosas que existen fueron hechas sin Él. Y entre esas cosas, y ya no es cosa, ¿no es cierto?, estamos finalmente como, uno diría, el fruto del postre, ¿no es cierto?, de toda esta creación soberbia que hizo el autor de la vida y de la vida en nosotros, somos nosotros justamente. Imagen y semejanza del que nos hace. Vida en la vida. Testigos de la vida. Y como tales en este mundo tenemos que actuar. El Señor era israelita según la carne, dijimos, ¿no? Sí, efectivamente, como Hijo del Hombre, nuestro Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, bueno, vino a Israel primero a comunicar, a transmitir ese mensaje del cual estaban encargados en primera instancia, como sabemos, los maestros de la ley. Aquellos, el pueblo de Israel tenía la ley de Moisés, sabemos, la ley de Dios. A través de Moisés fue dada a este pueblo. Cumplió con esa ley, que era una ley para vida, porque todo lo que de Dios procede es vida. No cumplió. Claro, fueron llevados y adoctrinados por maestros que no cumplieron su función de tales. Eran aquellos que tantas veces, maestros de la ley, doctores de la ley, escribas, sacerdotes, religiosos, sectas importantísimas, donde la ley era el tema permanente en su análisis durante todos los días, la cual salían y con la cual salían a adoctrinar esto, entre comillas, al pueblo. Y se decían como tales maestros. Pero decimos esto nosotros, no basta con conocer literariamente, hay que hacer estas cosas. Eran testigos, sí, de alguna manera, pero eran testimonio. Hacían lo que decían. Podía el pueblo copiar su conducta y llegar finalmente a la única conclusión a la que lleva el vivir esa palabra que nos deja Dios a través de su ley, en este caso, esta ley llamada de Moisés, ley de Dios. No, ni la cumplían ellos, los maestros, los fariseos, los doctores, los escribas, los que adoctrinaban al pueblo, ni la podía cumplir un pueblo que estaba mal enseñado, sobre todo a partir de una conducta que era precisamente lo que no debían hacer, en contra de la letra que proclamaban aquellos que se decían maestros. A eso vino Jesucristo precisamente, a quitarles la máscara, a quitar la mentira de una conducta que era antitestimonial. Y vino Él como testimonio de Dios, como Dios que era desde el principio, pero como hombre a vivir testimonialmente esta palabra de Dios
que es vida verdadera para aquel que la obra. Vos sabés, recordamos un ejemplo, ¿no? Como hay tantos en el seno de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Decimos, el cuerpo vivo de Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo. Uno de los grandes santos, el primero de este mes, recordemos, celebramos el Día de Todos los Santos, ¿no es cierto? Y celebramos el Día de los Fieles Difuntos el día 2 de noviembre. Santos son aquellos que están bajo la gracia de Dios, vida de gracia, mueren en gracia, han vivido una vida testimonial, los santos. Y uno de ellos, yo creo que uno de los más conocidos realmente, ¿no? Y que los que más han trabajado en función del testimonio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, fue Santo Tomás de Aquino. Dejó una obra realmente impresionante, Santo Tomás de Aquino. Y sin embargo él, que es admirado en las cátedras, y así debe ser porque realmente merece esa admiración, y sobre todo merece que se haga como él dice, como lo hizo él, que fue un fiel testigo de Jesús. Toda esa obra monumental, ¿sabes lo que dijo? Que la consideró y se decían que quería quemarla inclusive. Un montón de humo de un fuego con el cual quería apagar su obra literaria, tan fundamental comparado con la grandeza de Dios, que comprobamos cuando vivimos realmente esa palabra de la cual somos testigos, cuando somos también lo que debemos ser, testimonios. La palabra de Dios, el testimonio es de Jesús, del hombre Jesús, del Hijo del Hombre. Y nosotros mismos, que estamos bajo la gracia de Dios, de un Dios que nos ha perdonado, de un Dios que nos ha dado la vida en Cristo Jesús, de un Dios que sabe que nosotros, como confiesa el mismo San Pablo, realmente uno de los pilares de la Iglesia de Cristo, y qué pilar, ¿no es cierto?, apóstol de las naciones, que confiesa en su carta a los romanos, allá por el capítulo 5, que diariamente contemplaba una ley en sus miembros, llamemos carne y sangre, como decía el apóstol, ¿no es cierto?, que era contraria al mandato de Dios, todo lo que no quería hacer eso hacía, todo lo que era malo es lo que lo impulsaba a obrar, la ley que habitaba en sus cuerpos mortales. Y entonces, ¿qué diría San Pablo? Desgraciado hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. La gracia de Dios, el Dios que viene a nosotros, el Dios que viene a perdonar porque nos conoce y nos ama, y nos conoce desde el amor, y quiere habitarnos en el amor, y quiere que seamos habitación del amor y recinto para el amor del otro, y testigos de ese amor. La gracia de Dios, el regalo de la vida que nos hace, el Espíritu Santo, Dios que en nosotros nos da el poder de obrar lo que debemos querer, lo que Dios quiere en nosotros, lo que es la vida, lo que Él, autor de la vida, vino a hacer por nosotros, para nosotros y en todos nosotros. Él que es el único maestro. No hay dos maestros. Uno dirá, ¿cuántas personas en el seno de la Iglesia cristiana llamamos maestros, llamamos doctores? Sí, ¿a cuántos? A nadie podemos llamar maestro. Realmente el único maestro es el Señor. El único maestro es Jesús. El único doctor es el Cristo, el Mesías. No hay otro. Hagamos como Él nos dice. Siempre repetimos las palabras marianas, ¿no es cierto? Hagan como el Señor les dice. Hagamos. Los fariseos, uno de los tantos que enseñaban al pueblo, exigían al pueblo, junto con tantos que demandaban del otro algo de lo cual ellos no eran ni siquiera capaces de mover un dedo para obrarlo. Aquí hay un ejemplo que nos pone el Señor respecto de los fariseos, de los maestros supuestos, de todos estos
religiosos hipócritas que querían quedar bien, claro, querían ser respetados, admirados, alabados, que buscaban los primeros puestos, cuya indumentaria era digna de ser respetada, porque mostraba la grandeza de quien era portador de las mismas. Y en el corazón de ellos estaba inclusive la misma indumentaria que mostraban al pueblo para ser por ese pueblo venerados, respetados y obedecidos. Muy por el contrario. Decía muy bien, sí, claro, usted repite la palabra que es de Dios y dice lo que hay que hacer. Por eso el Señor nos dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacían era simplemente una exaltación tan patológica del ego adámico, del ego caído, del ego que estaba en muerte, de muerte directamente. No hagan lo que ellos hacen. Sí, hagan, porque dicen bien, claro, repetían la palabra, la repetían, la conocían de memoria. La conocían, es una manera de decir, literariamente, como dijimos al principio, no la obraban, no había testimonio en ellos. Hacer lo que dice la palabra, hacer lo que nos enseña el único maestro que habló porque tenía la autoridad como ningún otro, porque era el maestro, y que hizo, y sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñó la vida, era el maestro de la vida, era el único maestro, era la vida misma en nosotros. Bueno, puso la vida por nosotros. Esa es la gracia de Dios. El que vino a regalarnos, a darnos la vida que no teníamos ni podíamos conseguir. El que nos dio el poder, Él mismo es en nosotros el poder. Él mismo en el Espíritu Santo vino a nosotros y se metió en nosotros mismos. Es el Espíritu Santo de Dios que da testimonio con nuestro espíritu. Es Dios en nosotros, es la vida en nosotros, es la gracia de Dios. Fíjate que cuando celebramos a todos los santos, Fabián, bueno, ¿qué vida vivieron los santos? Los que dieron verdadero testimonio de estas cosas. Vivieron la vida de la gracia, murieron en gracia. Así todos ellos trascendieron, superaron a la muerte. Dios en ellos, la vida prevaleció. Porque el Señor que vino a nosotros para comunicarnos esa vida que ahora tenemos, la cual nos hace verdaderamente a lo que Dios quiere que lleguemos, al ideal de la santidad, a ser santos, claro, santos. Ya están en la contemplación, el alma de aquellos que murieron en la santidad, que partieron de este mundo en la gracia de Dios, ya están en la contemplación de la sustancia beatífica de Dios, la contemplación de Dios en el alma. No más muerte para ellos, se acabó la muerte. Asimismo, cada uno de los cristianos, que tenemos en ellos un gran ejemplo, el día 2 de este mes, recordemos, Fabián, celebramos también el Día de los fieles difuntos. ¿Cuántos seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, cuántos se han partido de este mundo? Uno muchas veces con tristeza se dice, y murió, bueno, era tan bueno. Sí, eran buenos, el juicio de Dios dictaminará finalmente el nivel de bondad que tenían. Eran buenos, si Dios los hace buenos, si la gracia de Dios en ellos opera, si la reciben, si viven esa gracia, bajo esa gracia, entonces serán fieles y la muerte no tendrá autoridad sobre ellos. Por ello siempre pedimos, sí, y a través de la oración nos comunicamos con aquellos que han partido, que han sido seres muy queridos por nosotros, que viven en el recuerdo, en el afecto, en la amistad y en el amor con el que hemos compartido, sí. Seamos también nosotros fieles testigos de estas cosas, al obrar las mismas como el Señor lo hizo y lo sigue haciendo en nosotros por ese Espíritu que nos comunica. Ahí será cierta la celebración.
Recordemos esto, la muerte no tiene autoridad. Toda la autoridad pertenece a aquel que es el autor. ¿El autor de qué? De la vida, no es autor de la muerte. ¿Y qué viene a demostrar? Que la vida supera la muerte, aniquila a la muerte, que no tiene autoridad sobre aquel que ha resucitado por la fe, ha resucitado en el alma espiritualmente y vive ya en este tiempo vida de Cristo resucitado. Esa vida no se pierde con la muerte biológica, esa vida permanece, como la vida de los santos, como la de los fieles difuntos, por los cuales oramos, sí, siempre la oración llega, llega a los oídos de aquel que siempre nos escucha, que siempre nos habla, que siempre nos enseña, el Maestro, a través de la palabra, nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu aquí y ahora en este tiempo, donde nos guía la plenitud de la verdad, por el Espíritu que ha instalado en nosotros, el cual es testigo y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese esquema de vida y para vida permanente es el que tenemos que celebrar permanentemente y en el que en nosotros se instala esa alegría, ese entusiasmo que siempre es constante en la vida de todo cristiano, más allá de los obstáculos, más allá de las dificultades que podamos experimentar en un mundo donde no hay otra cosa que precisamente eso. Para el santo no es así. El santo tiene los elementos, las herramientas del amor para superar todos esos obstáculos y esas dificultades que va a tener que experimentar, pero sabemos que finalmente la plenitud de la vida a la cual se busca y nos guía aquel que nos viene a buscar para tal cosa, en nosotros será la realidad final y gloriosa que tiene precisamente para los hijos de Dios, que así somos y nos conducimos como tales, tiene esa libertad en la vida plena, en la eternidad de la gloria. Esto tengámoslo en cuenta, celebremos entonces con júbilo, Dejemos de lado esas tonterías, esos engaños a los cuales lamentablemente vemos que algunos se integran, quizá desconociendo el trasfondo de lo mismo, aquellos que celebraron Halloween y todas esas pavadas que vienen realmente con intenciones más que nada comerciales, más que nada de hacer marketing y propaganda en torno a algo que es mentira de por sí y que no hay que prestarle ninguna atención, por no decir demasiada atención, simplemente para refutarlos y quitar del error aquellos que por ahí se integran a una celebración que no merece el título de tal, sino que merece simplemente, el dejarlo como algo que es otra vez fruto de la mentira del padre de la mentira. Bueno, y acá vemos, no llamen a nadie, nos dice el Señor. ¿Ves? Acá está muy claro. Primero, no copien el ejemplo de los que se decían maestros del pueblo de Israel, los hipócritas, ¿no? Los que dicen bien pero no hacen lo que dicen. Ustedes no llamen a nadie maestro, uno solo es vuestro maestro. Ese maestro es el único, el Cristo. Todos ustedes, ¿qué son? ¿Qué somos nosotros, Fabián? Patricia, Fabián y todos los que somos hermanos. Nos amamos como hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. No hay muchos padres. No llamen a ninguno Padre sobre la tierra, porque uno solo es nuestro Padre, y es el que está en los cielos. El que está en el lugar a donde vamos, a la casa del cual vamos, a la casa del Padre. En Él tenemos toda la protección, toda la bendición de un Padre verdadero que ama a sus hijos con el amor con que nos ama nuestro Padre. Por gracia somos salvos, por gracia de Dios tenemos la vida. La gracia de Dios es el Cristo que está en nosotros, nunca deja de estar, es nuestra vida, es el camino, es la verdad, es la plenitud, la totalidad. El Padre lo ha enviado para que haga por nosotros todo lo que solamente la vida puede hacer para aniquilar a la muerte. Así lo hizo, y así es el fruto.
Seamos ese fruto entonces manifiesto, evidente, como testimonio a todos aquellos que escuchan y consideran la obra de aquellos que proclaman este mensaje de la vida, de los que son verdaderamente alumnos, hermanos entre sí, discípulos, alumnos del único Maestro. La cátedra ya no es de Moisés, sobre la cual nos comenta aquí el Señor, se sentaron escribas y fariseos. La cátedra es del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, recordemos que ha culminado por este año el camino sinodal que ha recorrido la Iglesia, el sínodo, ¿no es cierto?, cuyas conclusiones comienzan ya a ser publicadas en parte. Vamos a ver el fruto, seguramente conforme a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero caminemos sinodalmente, juntos, siempre juntos. Aquellos que somos verdaderamente amigos, hermanos, discípulos, testigos, finalmente apóstoles también, de esta palabra para la vida. Verdaderos maestros, sí, en el Maestro, en el único. Fabián, ¿qué te parece? Hemos hecho una introducción a propósito de esta celebración. Lo suficientemente generosa y abundante como para preguntarte, porque has abarcado casi todos los tópicos de este texto tan frondoso de Mateo. Jesús, entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos. Dijo a la multitud y sus discípulos. Es como que hubiera una separación entre multitud y discípulos, ¿sí? Digamos, al incluirlos unos y a otros. ¿Puede ser esto? Digamos, o el auditorio era tan amplio, tan multitudinario que, valga el juego de palabras, había una multitud e incluido en ellas sus discípulos, Miguel, porque también lo podríamos sintetizar. Jesús les dijo a todos, ¿sí? Sí, en realidad le dijo a todos. Multitud sí. Y discípulos. Discípulos eran los que estaban ya cerca del Señor. Cuando nos vamos acercando, porque nosotros va cobrando paulatinamente, progresivamente más crédito la palabra que nos dirige, ya nos acercamos a Él. Fíjate que cuando Él sube a la montaña, en este relato que nos hace Mateo, se acercaron a Él los discípulos. La multitud como que miraba un poquito más de lejos, ¿no es cierto? Bueno, espiritualmente estamos así. Digamos, si hemos creído, si estamos viviendo como el Señor nos ha enseñado, la única manera de vivir, claro está, entonces somos discípulos. Y finalmente seremos testigos y testimonios, seremos hermanos entre sí. Sí, llegaremos a ser santos, al ideal de la santidad, a eso nos conduce el Señor, que es camino, verdad y vida. Si Dios quiere y nosotros también en Dios, claro que sí, esa es la finalidad. Ahora los que están lejos, no tan lejos, la multitud, y la multitud viene, oye también, se irá acercando o no, algunos sí, otros no tanto, pero todavía los discípulos, y aquí está la diferencia, son aquellos que ya están cerca, que lo siguen de cerca, que finalmente van a ser testigos de todas estas cosas. Fueron tomados de la multitud porque Jesús habla a todos. Hay quien lo escucha y le cree, hay quien lo escucha y no le cree tanto, y hay quien lo escucha y no le cree. Bueno, la distancia que media entre ellos y el Maestro, el que es la vida en todos, a todos a los cuales se dirige y es a todos nosotros, bueno, la vida, la palabra de la vida, se instalará en aquellos que verdaderamente serán finalmente esto, lo que llamamos, ¿no?, discípulos, que en el caso de ellos muchos fueron verdaderamente apóstoles, muchos llegaron a la santidad en el cual la muerte ya está superada, ningún temor a la muerte biológica, lo que llamamos desde el punto de vista del Apocalipsis, cuando leemos el pasaje pertinente, el que tiene parte en la primera resurrección, la del alma, la que es por la fe,
por la cual creemos en aquel, ya tenemos vida de Cristo resucitado. Bueno, perdón, ahí se ha caído algo, Fabián. Bueno, la que vivimos vida de Cristo resucitado, cuando acontezca la muerte biológica no tiene ninguna autoridad, la vida prevalece y pasamos de esta vida, de este mundo temporal, pasamos a la dimensión, habíamos comentado al principio, ¿no? El santo, por ejemplo, pasa ya en el alma a la contemplación de Dios. Entonces no lo vayamos a buscar al cementerio, ¿eh? Olvídate, muchacho. Está en la vida ya. Creo que el señor Miguel Carreras se ha ganado un merecido descanso y por tanto trabaja Silvia Patricia incansablemente y en silencio y en la elección musical. En esta ocasión, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, Javier Bru va a interpretar la cátedra de Moisés. La pausa musical entonces llega a nuestro espacio, la luz de la palabra, desde Radio Fe Latina. Javier Bru, entonces, la cátedra de Moisés. Allá vamos. Fabián, me parece que vamos a guardar unos minutos. Ha tenido, sí, digamos a los queridos hermanos y todos aquellos que están escuchando este programa, que lo estamos haciendo siempre en vivo, ¿no es cierto? No está un programa grabado, ¿no es cierto? Estamos en este momento haciéndolo, y en ese momento tuvo que ausentarse, pero enseguida retoma Silvia su papel, y entonces vamos a escuchar la hermosa canción, referida como en todos los casos, ¿viste? Cuando hacemos esta audición, siempre referida al tema que estamos conversando. Entonces la canción... Ya que estamos con el tema que estamos conversando, entonces, bien, mientras esperamos la pausa musical, a ver, escribas y fariseos, ¿sí? Es todo un tema, no es como diríamos por acá, es todo un tema esto, ¿sí? ¿Cómo descubrir quiénes son los escribas y fariseos, ¿sí? Pero a su vez, para no tercerizarlo, para no hacerlo alejado de nosotros, Miguel, cuando nosotros, de algún u otro modo, por acción o omisión, aún sin desearlo, nos transformamos en fariseos, nos transformamos en escribas, ¿sí? Hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no seguir por sus obras. A ver, hay una distancia, hay un velo, hay un corrimiento, un rompimiento entre el discurso y la acción, Miguel. Y sí, verdaderamente lo hay. Uno diría, ¿en qué grado, en qué nivel? ¿Hablamos bien? Sí, por ejemplo, acá el Señor nos menciona, los fariseos y los escribas decían bien. Es decir, repetían lo que estaba escrito en la palabra de Dios, a través de la ley de Moisés. Ahora, eso está muy bien. Hagan como ellos les dicen. Sí, hagan. Siempre el verbo que va a utilizar nuestro Señor, el verbo decisivo, es hacer. Dios dijo, comienza el Génesis, y Dios hizo. ¿Qué hizo? Lo que dijo. ¿Era bueno lo que dijo? Sí. ¿Hizo lo bueno? Sí. ¿Y qué vio al final como resultado? Que era bueno. Ahora, si nosotros decimos una cosa y hacemos otra opuesta a lo que decimos, el resultado no es bueno, porque el resultado es el resultado de lo que hacemos. La palabra queda, digamos, en el olvido, no, al contrario. Es el argumento que refuta una obra que de suyo no es buena, porque no es precisamente lo que el Señor dice, lo que Dios dice, lo que la vida dice, sino lo que hacemos nosotros desgajados de la vida y obrando en conformidad. Habíamos mencionado de paso un texto que sería muy interesante de Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, ¿no? Hay nosotros en nuestra carne mortal un impulso que nos impele a cometer hechos que no son los buenos, y lo vemos,
Hay como una ley adámica en nosotros que hay que quitar de encima el poder de Dios. Finalmente lo hace. Bueno, estos escribas, estos fariseos, escribas se decía al hombre, sí, que te sabía leer y escribir, ¿no es cierto?, que tenía cultura en ese tema. Decía bien, sí, también los fariseos. Pero después, ¿qué hacían? Y lo menciona aquí el Señor. Buscaban siempre los primeros puestos, ser servidos, ser halagados, ser ovacionados, cuando la conducta del ser cristiano es precisamente todo lo contrario. Ser servidores y estar siempre al servicio del otro. Así como lo está haciendo en este momento Patricia, que acaba de llegar, y vos fijate que vos le habías dicho algo. Aquí tenemos a Patricia, dispuesta a hacer las cositas. Muy bien, entonces hacemos la pausa musical correspondiente a nuestro espacio de hoy. Ha trabajado incesantemente Miguel, se merece un descanso. Javier Bru, entonces, nos va a interpretar la Cátedra de Moisés, la lección, como cada encuentro, como cada programa a la luz de la palabra, con el buen gusto que caracteriza a Silvia Patricia. La Cátedra de Moisés, entonces la música, Javier Bru. Allá vamos. En la Cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, pues no hacen lo que pregonan. Hacen fardos muy pesados que nadie puede cargar, para echarlos sobre otros, ellos no los moverán, para que los vea la gente, muy piadosos vestirán. En las sinagogas y banquetes el mejor puesto querrán, y que los llamen maestros y saluden al pasar. En la Cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, pues no hacen lo que pregonan. Entre ustedes son hermanos y jamás permitirán que otros les llamen maestros, pues uno solo tendrán. A nadie le llamen padre, sino al Padre celestial. No dejen llamarse guías, porque solo el Cristo lo será. Se engrandecerá al humilde y al grande se humillará. En la Cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, pues no hacen lo que pregonan. En la Cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, pues no hacen lo que pregonan. Muy bien, la música de Radio Filatina, la luz de la palabra, la Cátedra de Moisés, la lección de Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, Javier Bru en la música.
Señor Miguel Carreras, estamos compartiendo el segmento final de nuestro encuentro a la luz de la palabra de Radio Fe Latina, 31º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12, en este 5 de noviembre de este año 2023. ¿Sí? Ponen pesadas cargas, atan pesadas cargas, pero no mueven ellos ni siquiera un dedo. A ver, muchas veces también, para no mirar tanto el exterior, sino nuestro interior, para tratar de traerlo entre nosotros, Miguel, esto nos pasa muchas veces a nosotros mismos, ¿sí? Esto de hacer juicios de valor, calificar, clasificar, ¿sí? O decir hay que hacer esto, aquello o lo otro, sin tomar en cuenta el destinatario, ¿sí? Y al cual llenás de excesivas cargas que por ahí no quiere, no puede, o no sabe, o no debe cargar. Esto puede ser una tentación también entre nosotros, Miguel, esto de atar pesadas cargas a los demás. Y vos fíjate que aquí lo define muy bien nuestro Señor. Agrandan las filacterias, alargan, ¿no es cierto?, los flecos de las indumentarias religiosas. Quería mostrar una autoridad mayor, inclusive lo que estaba en la letra escrita, ¿no es cierto?, por Moisés. Vos sabés que los mandamientos, siempre hablamos de los 10 mandamientos. Bueno, ellos habían agregado tantas cosas en su interpretación a propósito de los mandatos divinos, que en total eran más o menos unos 600 y pico los mandatos, preceptos, subpreceptos y todas aquellas cosas que exigían de los demás. Esto era incumplible realmente. Agrandaban las bolsas, las cajas donde llevaban precisamente estos llamados filacterias aquí, ¿no es cierto?, donde llevaban esa cantidad de mandatos que no pertenecían al escrito original de la ley de Dios. Era incumplible prácticamente. Ahora, ¿ellos lo hacían? No, ni se les ocurría. Por supuesto, si hacían algo, hacían todo lo contrario, pero era una manera de acrecentar lo que ellos entendían como autoridad sobre el pueblo. Uno dirá, ¿le hacían el pueblo como les decían? No, ni tampoco. Sin ellos no veían el ejemplo de aquellos que predicaban, que proclamaban, que exigían, que demandaban del pueblo. Por eso el Señor abiertamente, fíjate, el Señor viene a decir la verdad. No hagan lo que ellos hacen, listo, ya está. Hagan lo que dicen, porque dicen bien, sí, pero no hagan lo que hacen. Porque si hacen lo que hacen, se obran como ellos hacen, entonces van a ser tan hipócritas como ellos. Afuera la máscara, afuera el disfraz. Hipocresía, hipócritas lo llamó, sí. Hipócrita quiere decir eso precisamente, hipo, debajo, crasía, crece, hipocresía, máscara. Debajo de la máscara de aquello que decían bien, está la verdadera personalidad, la mentira de lo que hacían. Testimonios de la mentira eran, en definitiva. Y Jesús, como diríamos en términos actuales, los desenmascara siempre. Los pone de manifiesto y les quita una pesada carga precisamente a los integrantes del pueblo que, entre otras muchas cosas, por eso lo seguían a Jesús, porque en Jesús veían algo sincero, veían a alguien que les hablaba con autoridad, veían a alguien que hacía lo que decía. La vida y la muerte, la verdad y la mentira enfrentados, sí. ¿Quién prevaleció finalmente? La vida. De eso hablamos, Fabián. Bien, a ver, Jesús en última instancia, o en primera instancia, exige una especie de exclusividad, digo, por esto de no llamar maestro, doctor y padre, ¿sí? Sí. Son títulos reservados solamente para Jesús,
para Dios Padre, encierra una especie de exigencia de exclusividad, Miguel. Jesús siempre dice la verdad. ¿Quién es maestro? El que enseña. ¿Quién es el que enseña? El que sabe. ¿Quién es el que sabe? El que hace lo que dice. Sabe. Nosotros podemos, te pongo un ejemplo muy sencillito, podemos conocer de memoria la palabra de Dios, la Biblia. Entonces podemos decir que sabemos, que conocemos a Dios. Y yo te diría que si no lo hacemos, si no lo comprobamos vivencial, experimentalmente en nosotros, no conocemos de lo que hablamos. Estamos repitiendo bien, hablando bien, sí, porque repetimos una palabra que a Dios pertenece. Eso está muy bien, porque es palabra de Dios. Pero ¿lo hacemos? ¿Somos testimonio de esa palabra? ¿O testigos mentirosos? Y si no hacemos, estamos mintiendo y no conocemos. Porque para conocer la vida hay que vivir, para conocer el amor hay que amar, para ser hay que ser. Y hay que ser en el ser. Y el ser en nosotros es Dios. De otra manera seguimos disfrazaditos, seguimos con la mascarita. Así que entonces, ¿quién conoce a Dios? ¿Qué es la vida eterna? Dice el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso dice. Palabra del Señor. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Llamamos maestro precisamente a aquel que dice y hace porque puede, porque lo es. Y padre porque es padre de todos. No es un padre que se va a morir. Es un padre que es eterno. Y nos quiere hijos eternos. No hijos que pasen como una nube que pasa por este mundo. Pues llamaremos padre a alguien que haremos transitoriamente nomás, durante el tiempo que estemos en este mundo. El verdadero Padre es el que está en los cielos, y que permanecerá con nosotros para siempre y nosotros en Él para siempre. Y el Maestro es el que nos conduce a esto, el que nos enseña esto, el que siempre nos enseña, antes, ahora y después. Bien, este texto tiene como una especie de característica, ¿sí? Que vos sabrás profundizar mucho más concienzudamente y con mayores elementos. Aparece en la contraria, el no hagan esto, no digan aquello, no se fijen lo otro. ¿Por qué esta forma de apelar a lo negativo, Miguel? A lo que no debe ser, a lo que no puede ser, en vez de hacerlo propositivamente a través del sí. Recordemos que la ley de Dios comienza con el mandato supremo, es el primero, sin el cumplimiento del cual no tienen sentido los otros. En el caso de la ley de Moisés, ¿cuál es el mandato? Le han preguntado a Jesús precisamente, y es un texto que habitualmente en los evangelios precede a este texto que estamos considerando hoy domingo. Fíjate vos, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento, el principal? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Pide muchas cosas el Señor. Hay muchos no en el Señor. Primero es un sí, amarás. El amor es el mandamiento. Ahora el que ama no tiene ningún problema, porque si después te dice no robes, no mates, no levantes falso testimonio, no cometas el adulterio, etcétera, los 10 mandatos. Sí, claro, si usted ama no lo va a hacer eso, pero usted primero tiene que amar. Quiere vivir, ame. Usted vive en el amor, porque el amor es vida y es vivir.
Y el que quiere vivir no comete actos contra la vida. No hagan aquello que es contrario al mandato de Dios, a la vida. Porque yo vengo a traerles la vida. Por eso les vengo a avisar, no hagan esto que no es vida. Adán quería conocer lo bueno y lo malo. Bueno, hubiera amado, nada más, aquel que lo amó primero, que es aquel que lo hizo imagen y semejanza del amor en la vida, en la plenitud de la vida, y entonces no hubiera ido a buscar el conocimiento desde otras fuentes, desde otras raíces, que no son precisamente las que Dios instaló en él. Entonces sí, van a aparecer multitud de mandatos, y como hicieron los sacerdotes, escribas, fariseos, etcétera, etcétera. De 10 mandamientos terminaron haciendo 600 y fracción, ¿no? Era incumplible eso. Y sí, claro. Finalmente no se puede hacer aquello que no está fuera de la posibilidad humana. Y está muy dentro en el amor, que es muy simple, sencillo, y lo único que Dios nos pide y lo que hace, precisamente. Así que los no están en el catálogo de Dios, ¿eh? Está el sí, el amar. Bien, a ver, cerca del cierre. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. A ver, estamos llamados a servir y servirnos, Miguel. Siempre a servir. El Señor, ¿a qué vino? A servir, ¿no? El famoso texto que siempre repetimos de Pablo a los filipenses. El que era Señor, Dios por naturaleza, no usó esa cualidad ni la puso de manifiesto a priori, sino que vino como ser humano, como uno de nosotros, y como siervo. Y se hizo esclavo por todos. Y fíjate que se hizo esclavo hasta servirnos hasta la muerte. Y la muerte por todos. Por eso dice acá, dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses, por eso Dios lo levantó por sobre todos y lo hizo verdaderamente lo que es, Señor de todos, y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Bueno, queremos la gloria de Dios, ¿no es cierto? A eso nos conduce la palabra, y si lo obramos, llegaremos, siguiendo aquel que es en nosotros la misma vida y finalmente la gloria en todos. Llegaremos a hacer lo que Dios hace, el Padre de todos, que nos enseña por medio del Maestro, el único que tiene, el único que envía, el mismo Dios, el Hijo, el Maestro, el verdadero doctor, el Mesías. No hay otra forma de aprender aquello que es definitivo, que es desde el principio y que es para siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada del poder de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo proseguimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Si bien como apóstoles de Cristo teníamos el derecho de hacernos valer. Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúan ustedes los que creen. Esto es palabra de Dios, Miguel. Pertenece a la primera carta de los Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículos 5, en su capítulo 2, versículos 7 al 9 y 13. También forma parte de la liturgia de este 31º domingo durante el año, y con una reflexión, con unas palabras al respecto, estamos cerrando nuestro encuentro de hoy, Miguel. Sí, vos fíjate que
Pablo cierra siempre nuestras conversaciones, nuestros encuentros entre nosotros y con los oyentes tan queridos, los hermanos que siempre se están presentes, ¿no es cierto? Y acá lo dice todo, lo dice mejor el Señor, todo esto que hemos charlado entre nosotros, efectivamente. Pues fíjate que aquí el mismo apóstol está diciendo estas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo se condujeron ellos? Como apóstoles enviados por el Señor y como servidores vinieron a servir. ¿Sirvieron? Sí. ¿Y de qué forma? ¿Hicieron fruto para la vida? Sí. ¿Y qué fruto también? No somos jactanciosos, no debemos serlo, Fabián, pero uno ve y advierte claramente por la gracia de Dios que ese fruto está en nosotros. Así que en eso jactémonos delante de Dios, a la manera en que realmente la jactancia cristiana es verdaderamente un acto de humildad suprema, como la tuvieron los apóstoles, como por sobre todos y en todos lo tuvo el Maestro que vino a nosotros. Es el único Maestro, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios nuestro Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Ahí lo vemos. Fabián. Bien, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Hace gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este segmento. Que tengan la más hermosa de una semana, si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite. Nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para compartir un encuentro a la luz de la palabra. Y hasta entonces, si Dios quiere. Dios siempre quiere, Fabián, hasta entonces, y nos despedimos entonces, siempre con júbilo, saludando a los queridos hermanos, oyentes, a la audiencia que va creciendo siempre. Así que muchas bendiciones, Fabián, a vos, a toda la audiencia, a todos los tuyos, y hasta el domingo próximo, Dios mediante, siempre Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.